Los expertos del Comité Supuestamente Independiente de María Jesús Montero para una reforma fiscal tienen vínculos directos o con el propio Ministerio de Hacienda o con el Partido Socialista. Además, también hablamos en Voz Populi con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid. En una entrevista con nuestro periódico nos cuenta que rechazó una moción de censura contra Martínez Almeida y además también tiene duras palabras contra el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, por un adelanto electoral que no esperaban en Ciudadanos. Además, también hablamos de economía, de la inflación disparada y también de cómo están las cosas con los fondos europeos. Y por último, un reportaje que les va a sorprender sobre el sector del ladrillo. Esto es Barra Libre fin de semana. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre de fin de semana. Lo hacemos hablando de ese comité de expertos puesto en marcha por parte del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero hace unos meses para tratar de poner la lupa en el sistema tributario y de ver si es posible hacer una reforma fiscal. Hablamos de este asunto con nuestra compañera Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Hablamos contigo porque tú ya has contado en varias ocasiones en estos últimos días las presiones ejercidas sobre este comité, pero sobre todo hoy lo que nos cuentas en Voz Populi es que expertos seguramente sí que lo sean, pero independientes ya no tanto, porque la mayoría de los miembros están vinculados o a antiguos gobiernos del PSOE o directamente al Partido Socialista actual. Así es. Están vinculados a antiguos y presentes gobiernos del PSOE, en la esfera siempre de los ministerios de Hacienda del PSOE. Más o menos todos. Hay algunos con una vinculación muy directa, pues tienes altos cargos del gobierno actual, del Ministerio de Hacienda actual, para empezar su secretario, y bueno, pues situaciones de este tipo, y luego este tipo de cargo de vinculación y de nombramiento directo por parte del ministro o ministra de Hacienda lo hay ahora y lo ha habido con los casos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes también gente que escribe en una serie de publicaciones que edita el Ministerio de Hacienda y que, bueno, que son con cargos ejecutivos de edición ejecutiva que tradicionalmente están remunerados, ¿no? Entonces, bueno, no hay incompatibilidad legal, pero independencia pues es lo que habría que poner en duda. Bueno, queremos saber exactamente a qué se dedica este comité y sobre todo lo que ha pasado en estas últimas semanas que tú misma has publicado. Hablamos de un comité que era originariamente de 19 expertos independientes. Lo independientes ya vemos que lo podemos poner un poco en duda, y luego lo de 19 ya no es una cifra que está de actualidad porque 2 de ellos han dejado este comité y tú lo has contado por presiones que se han ejercido sobre ellos. ¿Qué tipo de presiones y para qué? ¿A qué se dedica este comité? Sí. A ver, este comité sigue la estela de otros que ha habido en democracia para reformar el sistema fiscal, el último hace no tanto con el gobierno de Mariano Rajoy, y bueno, pues se supone que son unos expertos que hacen su análisis de cómo está el sistema para mejorar una serie de puntos, adaptarlo a la situación, a las nuevas tendencias, a coyunturas y tal. Hasta ahora pues era una cosa muy académica que servía al Ministerio para decir que esto estaba en marcha y tal, pero luego no se hacía mucho caso. Bueno, o sea, había un juego con ello. Entonces, cuando se presentó, la ministra dio a entender que se mantenía ese esquema. Sin embargo, el problema es que en el plan de recuperación que se ha comprometido con Bruselas a cambio de los fondos europeos, ya se dice, hay un compromiso de que lo que estos expertos digan tiene que tener una traslación, un fondo legal, la reforma que se va a hacer, en el texto legislativo que va a haber. Entonces ahí empiezan los problemas, porque además el Gobierno ha plantado una serie de temas muy concretos. El más polémico es la armonización fiscal, atacar la autonomía fiscal de las comunidades para obligar, sobre todo a la Comunidad de Madrid, a subir impuestos, y entonces este es un tema muy espinoso, muy político, que está ahí encima de la mesa y que está causando mucho conflicto. Y bueno, pues por lo que hemos podido saber, muchos de los expertos sienten que están escribiendo al dictado de lo que quiere Hacienda, haciendo un traje a medida. Bueno, pues ahí lo tienes. Así está este comité de expertos del que ya hemos hablado aquí en Voz Populi, en el que hemos puesto la lupa para ver exactamente quiénes están, cómo funcionan y para ver dónde está el origen de luego esas polémicas políticas a las que hemos asistido también estas últimas semanas, especialmente con la Comunidad de Madrid. Mercedes Serrayer, seguiremos hablando contigo de este tema. Muchas gracias por tu información. A vosotros.
Bueno, y este domingo tenemos más noticias en forma de entrevista. No se pierdan las palabras de Begoña Villacís, de la vicealcaldesa de Madrid, que ha concedido una entrevista a Voz Populi que tienen disponible en nuestro periódico. Entre otros asuntos, critica la convocatoria electoral por adelantado de Fernández Mañueco, del presidente de Castilla y León, y también asegura que se le llegó a ofrecer hacer una moción de censura en Madrid contra el alcalde, contra Martínez Almeida, pero que ella lo rechazó. Estos son los extractos de esta entrevista que pueden consultar en Voz Populi. Esa persona, sí, que ha demostrado ser indigno como presidente de Castilla y León, que ha demostrado que le importa más Génova que Castilla y León, que ha demostrado que le importa más lo que le diga Pablo Casado que reventar un gobierno en plena sexta ola, cargarse a la consejera de Sanidad. Esa persona no merece ser presidente, entonces no le vamos a hacer presidente. O sea, si yo le fuese desleal a Almeida, ¿Almeida luego me querría como socia? No, evidentemente no. Si Almeida me fuese desleal a mí, ¿yo le querría como socio? No. Entonces lo que sería muy incoherente es que nosotros, después de lo que han hecho, que ha sido, repito, absolutamente indigno, pero yo creo que las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. O sea, si esto lo hubiese hecho Ciudadanos, no tendríamos sitio donde escondernos. O sea, mentir de una forma tan abierta, sin sonrojarse, sin ningún tipo de pudor. Entonces, esa persona no merece ser presidente de Castilla y León. El PP tiene tan claro que nosotros no somos como ellos, que hicieron lo de Castilla y León sabiendo que nosotros no íbamos a hacerle pasar la factura a los madrileños. Saben que somos otro tipo de partido, porque sí, yo podía haberlo hecho. En las comunidades el botón lo tiene el presidente, en los ayuntamientos no pueden convocar elecciones anticipadas, pero nosotros sí podemos convocar mociones de censura, cosa que no he hecho, cosa que me han ofrecido en reiteradas ocasiones, porque yo podría ser alcaldesa de esta ciudad y no lo soy. Estamos viendo que hay partidos que se están empoderando mucho cuando realmente no tienen una base sólida, porque no tienen esa representación real. Entonces vamos a ver cómo va España dependiendo de los extremos. O sea, hay partidos que están empezando a enseñar la patita, que cada vez les cuesta menos enseñar la patita. O sea, yo creo que hace un año y medio Vox no se hubiese hecho una foto con Bolsonaro como la que se ha hecho recientemente. Entonces, vamos a ver esa representación de España para que la gente vea, o sea, qué tipo de España quiere. ¿Quiere que vayamos por el mundo de la mano de Le Pen, de Bolsonaro, de Orbán, por ejemplo, de Ley de Justicia de Salvini? O sea, ¿de verdad eso es lo que quieren para España? Un partido, además, como es Vox, que es que no trabaja. En el Ayuntamiento de Madrid no han presentado ni siquiera enmiendas a los presupuestos. Es que hacen pellas en las comisiones de presupuestos, en la mitad o cerca de la mitad, han hecho pellas, ni siquiera se han presentado. Eso no lo había visto yo en la vida. O sea, que hacen política a base de frases lapidarias, pero es que luego y te boicotean los presupuestos, como han hecho en Andalucía, como iban a hacer en Castilla y León, porque ya lo habían anunciado, como han hecho en el Ayuntamiento de Madrid. Yo no soy conservadora. O sea, sería absurdo, porque yo defiendo cosas como, por ejemplo, la eutanasia. O sea, yo entiendo que el Estado no puede obligar a nadie a agonizar con dolor hasta la muerte, sino que el individuo tiene que tener derecho a decidir sobre su propia vida en ese momento. Entonces, yo ya defiendo la gestación subrogada. Yo no me gustaría estar en un partido que tiene recurrido el matrimonio igualitario. Bueno, y estamos muy contentos de retomar en este año 2022 nuestra página económica de cada domingo con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, bienvenido de nuevo, que ya hacía un tiempecito que no nos veíamos, ¿eh? Encantado de estar aquí otra vez. Y ya era hora, además, para analizar un poquito cómo ha acabado el 2021, porque hemos tenido un dato demoledor esta semana, que ha sido el de la inflación, 6,5% en términos interanuales, que creo que es prácticamente en 30 años no se había visto otra cosa igual de cómo han subido los precios. Es tremendo. Ese nivel más alto en 3 décadas, y lo que es cierto es que llevamos meses escuchando ese mantra, ¿no?, por parte del Gobierno, del Banco Central Europeo, del Banco de España, que apunta que la inflación va a ser un fenómeno pasajero, es decir, que tiene un límite temporal más o menos definido en el tiempo, pero a juzgar por lo que está ocurriendo da la impresión de que la subida de la inflación, de que el IPC tan elevado ha venido para quedarse al menos durante los próximos meses. Se le da la circunstancia de que los principales
principales factores que explican por qué la inflación está tan alta no han cambiado. Es decir, por un lado está el de los precios de la energía, que siguen elevadísimos, en teoría deberían empezar a descender en torno a la primavera, pero no hay ninguna garantía de que eso vaya a suceder, teniendo en cuenta sobre todo que la tensión entre Rusia y Ucrania, de la que depende el precio del gas, sigue totalmente intacta, ¿no? Y va incluso a peor. Por otro lado está el elemento de los cuellos de botella en el suministro de mercancías internacionales, que de lejos de arreglarse está empeorando más todavía por culpa de Omicron, ya que pues hay muchos problemas para movilizar las mercancías en el tráfico marítimo, y sobre todo porque hay muchas mercancías que no están saliendo de China por culpa de esa política radical de COVID-0 que están aplicando. Así pues, si la tendencia no cambia, todo indica que la inflación va a seguir por encima del 5% en los próximos meses, lo cual nos llevaría a tener un nivel medio de inflación en el conjunto de 2022 de en torno al 3,6%, como apuntan ya algunos economistas. Ese 3,6% está muy por encima de las revalorizaciones salariales que se están pactando por convenio. Bueno, hay una situación de la que hemos hablado en varias ocasiones, que es que evidentemente es difícil hacer previsiones con esta pandemia y con, por ejemplo, variantes como la Omicron, que realmente ha causado un efecto inesperado. Hemos visto todas esas bajas también en el sector laboral, pues que ha tenido un poquito paralizado, ¿no?, muchas actividades estas últimas semanas, y evidentemente esto no favorece tampoco el repunte de la actividad económica. Estamos hablando de la inflación, esto evidentemente es un problema para las familias, para los hogares, porque evidentemente sube el precio prácticamente de todo, y ahora lo que hace falta es que también los salarios vayan a subir. Sabemos que suben, por ejemplo, pensiones, salarios públicos, pero claro, frente a eso luego está la otra variable, a ver si son las empresas las que van a pagar el pato de la inflación desbocada, y a ver cómo hacemos para que esto no sea un círculo vicioso y conseguimos controlar un poquito todo. Es complicado. Sí, como siempre yo creo que hay que recurrir a los datos, ¿no?, que para visualizar lo que está ocurriendo. Según los datos que hemos conocido esta misma semana, la 2021 cerró con una inflación media en el conjunto del año del 3,1%, y hubo en torno a 7 millones de trabajadores que están sujetos a convenios que cerraron 2021 con una revalorización media de en torno al 1,4%. Es decir, la subida de la inflación prácticamente duplica lo que le ha subido el sueldo, la nómina, a millones y millones de trabajadores. Al Gobierno, por tanto, se le antoja, se le pone por delante una doble patata caliente muy importante. Por un lado, en los próximos meses tiene que pactar la revalorización del SMI, del salario mínimo, pero por otro lado tiene que estar muy pendiente de lo que ocurre con la negociación de los convenios colectivos. Y es que la subida de los salarios en un momento de crisis esconde un lado perverso, tanto si los salarios suben mucho como si suben demasiado poco. Es decir, en el primero de los casos, ¿qué ocurre si los salarios suben poco? Al final, las economías familiares siguen perdiendo poder adquisitivo, y eso sí tiene una traslación, un impacto directo en el consumo, ¿no?, en el consumo de los hogares. Y precisamente lo que más necesita la economía en un momento tan delicado como este es consumo que impulse la actividad económica. Ahora bien, ¿qué ocurre en el otro extremo? ¿Qué ocurre si la subida es demasiado potente? Que son los empresarios los que acaban pagando la factura. No olvidemos que la principal partida de gasto de la gran mayoría de las empresas en este país es la factura de las nóminas. En el supuesto de que los salarios suban mucho, finalmente a las empresas no le queda otra que acabar trasladando ese encarecimiento de los costes al precio final de sus productos y sus servicios. Y eso, en definitiva, lo que genera es más inflación todavía. Es lo que los expertos llaman efectos de segunda ronda, ¿no?, que es uno de las grandes amenazas que planean ahora mismo sobre la recuperación de la economía española y europea. Bueno, la economía que necesita consumo, nos dice Juan Delgado, y vemos esas amenazas, y aparte de esto lo que también necesita la economía es esa lluvia de millones proveniente de Bruselas, de esos fondos europeos. Pero Juan, resulta que con los fondos europeos, ya lo advertíamos, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones con otras ayudas europeas, no se ejecutan al ritmo que se debería. Aquí en Voz Populi hemos publicado varias noticias a lo largo de los últimos días en este sentido, y vemos como realmente las dificultades son notorias. Son notorias, y lo peor es que se están confirmando los peores temores. Es decir, que tenemos un largo historial negativo en España a costa de los fondos de cohesión, que nunca hemos sido capaces de sacarles el provecho que merecen, y ahora pues vuelve a pasar otra vez lo mismo con los fondos europeos. Lo que llama mucho la atención es que el Gobierno esté lanzando mensajes muy propagandísticos y está ocultando en parte la verdad de las cifras, probablemente
porque esas cifras demuestran la debilidad en la aplicación o en la ejecución de los fondos. De momento conocemos un par de cifras, no porque las haya dado el gobierno, sino porque bueno, hemos investigado en Voz Populi y hemos logrado pues, rascar algunos detalles que invitan a ver cómo está la situación realmente. Lo hemos contado aquí esta semana, prácticamente han llegado de verdad a la economía real en torno a 1.000 millones de euros en comparación con los 11.000 millones que viene vendiendo, entre comillas, la ministra Calviño. Claro, 11.000 millones, que es lo que se dice, entregamos 11.000 millones, sí, damos 11.000 millones de euros, pero luego la realidad es que ese camino es largo de recorrido y luego lo que llega son esos 1.000 millones de euros que publicaba nuestra compañera. Sí, estamos hablando que tiene el dinero que llega de verdad, claro, ¿no? Tanto a los organismos, tanto públicos como privados, como a las empresas que de verdad tienen que ejecutar esos fondos. Claro, si hacemos la diferencia entre los 1.000 millones que de verdad han llegado y los 11.000 que pregona la ministra Calviño, se obtiene una conclusión. Hay en torno a 10.000 millones que están bloqueados en algún sitio, fundamentalmente en las arterias de las autonomías, por culpa de esas trabas burocráticas que levantó el gobierno en su día y que por culpa de ellas se está costando tanto que el gobierno que el dinero, que los fondos lleguen de verdad a quien realmente lo necesitan, ¿no? Para relanzar su actividad. Bueno, me hablas de esa propaganda del gobierno con los fondos europeos, pero la verdad es que si vemos en términos de politización de estos fondos, también es cierto que la oposición tampoco se está quedando corta en estas últimas semanas, porque hemos visto, por ejemplo, el Partido Popular, la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, hemos visto cómo ha llegado incluso a pedirle cuentas a la justicia para ver si realmente se están trasladando bien los fondos europeos a cuenta de una partida de 9.000 millones que se ha dado, entiende la Comunidad de Madrid, de forma arbitraria a, si no me falla la memoria, otras 4 comunidades autónomas. Más allá del recorrido judicial que pueda tener esta situación, es verdad que también pone un poco el foco en la crítica de la oposición que hace el gobierno de ese reparto de los fondos europeos, ¿no? Bueno, eso demuestra que vamos por el mal camino, porque en realidad el reparto de los fondos debería hacerse de una manera coordinada, pactada, como ha ocurrido en otros países, que tampoco son ejemplo de nada, como puede ser Italia, pero donde el dinero sí que está fluyendo y el reparto desde el principio está contando con el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias. También es cierto que el gobierno se lo está poniendo a huevo, en este caso, a quien intenta criticar la forma en la que se está haciendo el reparto, ¿no? Es decir, por la falta de transparencia, por esa opacidad a la hora de demostrar cómo se está ejecutando el dinero. También hay que recordar que el gobierno siempre se ha negado, durante muchos meses, a lanzar una especie de autoridad independiente que sea la que coordine, la que fiscalice el dinero procedente de Europa, ¿no? Esta es una petición que en primer lugar la lanzó Ciudadanos hace mucho tiempo, a finales de 2020, y cogió posteriormente el testigo el PP. Esa iniciativa ha acabado varias veces en el Congreso de los Diputados y ha sido tumbada tanto por el PSOE como por sus socios parlamentarios. Oye, te pregunto un poquito sobre estos fondos europeos. ¿Tú crees que realmente la forma de gestionarlos en función de cómo se haga puede llegar a debilitar al gobierno y puede realmente llegar a suponer un peligro? Porque vemos cómo se ha convertido, lo comentamos a raíz de esta noticia de la Comunidad de Madrid, pero también de las críticas vertidas un poquito en general, un poco, en fin, en arma arrojadiza, ¿no? contra el gobierno. Totalmente. ¿Realmente puede ser un peligro en la mala gestión? Sí, en el sentido, en primer lugar, si se demuestra que el dinero se está malgastando, esto se convertirá en un arma arrojadiza parlamentaria. Y luego no olvidemos que para el gobierno tiene depositadas toda su esperanza en que la economía va a crecer mucho más de lo previsto precisamente en esos fondos. Es decir, si finalmente 2022 acaba con un crecimiento del PIB mucho más tenue, mucho más débil de lo que espera el gobierno, ahí la oposición parlamentaria va a tener muchas cartas, muchas armas a su favor para echárselo en cara al gobierno. Es un poco chafaría los planes de Pedro Sánchez de llegar a las elecciones de 2023 con unos buenos indicadores económicos, ¿no? Que le darían votos, obviamente. Bueno, eso le chafaría los planes a Pedro Sánchez con respecto a las previsiones económicas, pero lo cierto es que también lo que le ha chafado un poquito el mensaje a Pedro Sánchez es una noticia bastante llamativa que hemos publicado también en Voz Populi, en este caso sobre el precio de la luz. Pedro Sánchez se hartó a decir, y seguro que lo recordarán en el último trimestre del año, que al final del año los españoles iban a pagar en el recibo una cantidad similar
ya era la del año 2018. Lo cierto es que Pedro Sánchez no debía irse muy lejos para comprobar que eso no iba a ser así, porque en el propio Palacio de la Moncloa, y esto es lo que contamos en Voz Populi, esa factura se ha disparado. Bueno, lo tenía en su propia casa, ¿no? Literalmente además. Lo cuenta nuestro compañero Francisco Núñez. El dato es muy llamativo porque lo que es el complejo de presidencia y la gente que está a cargo del Ministerio de Presidencia, en ese complejo la factura de la luz se ha incrementado nada menos que un 53% a lo largo de 2021. Este aumento de la factura del gasto no obedece a un incremento de la actividad administrativa, al contrario, en 2021 lo que se ha producido es un recorte de plantilla, sobre todo tras la salida de Iván Redondo, ¿no?, que tenía contratado un ejército de asesores. Así pues, la única explicación que hay detrás de ese incremento de la factura es el encarecimiento del recibo de la luz que hemos soportado todos los españoles durante 2021. De hecho, esto no sería noticia si Pedro Sánchez no hubiera insistido una y otra vez en lo que tú comentabas al principio, es decir, en que los españoles íbamos a acabar 2021 pagando una factura de la luz más barata que en 2018. Bueno, pues ahí tenemos el dato, un 53% más se ha gastado en luz de Pedro Sánchez y la gente que trabaja con él en el Palacio de la Moncloa. Qué buenos y qué peligrosos son los datos que te desmontan cualquier historia y cualquier mensaje. Así que nada, Juan Delgado, redactor jefe de Economía, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, y queremos despedir esta edición de fin de semana de Voz Populi con un reportaje que es factoría de nuestra redacción, que han hecho Joaquín Hernández y Clara Rodríguez. Es sobre el sector del ladrillo, en concreto sobre una fábrica que podría revolucionar el mercado. No se lo pierdan, con esto despedimos este programa, volveremos la semana que viene con más contenidos. La industrialización de la construcción tiene grandes ventajas para el sector. Es un sector, el de la construcción, tradicionalmente con una productividad muy baja, que además continuamente repite errores, no mejora. La industrialización trae una mejora de procesos, incorpora la digitalización de todo el proceso de la construcción, con lo cual vamos a ir a procesos con muchos menos errores en diseño, errores en construcción. Primero se pone el suelo, una vez que se pone el suelo se levantan las estructuras de pladur, una vez que está hecho el pladur se empieza a meter todas las instalaciones. Luego se empieza a meter a la vez la fontanería, se pone el plato de la ducha para poder poner las instalaciones por debajo y dejar todo el conexionado hecho. Luego ya se mete el alicatado y luego ya se mete la terminación final y el techo al final. Tenemos desde un baño pequeñito para una residencia de estudiantes, este sería un modelo, digamos, de hospital o un modelo de residencia geriátrica para personas mayores, ¿vale? Y esto sería pues ya un modelo mucho más grande, donde podría ser para un hotel, por ejemplo, de 5 estrellas. Es una manera de construir mucho más sostenible, que es una enorme ventaja en el momento actual. Se genera mucho menos residuos en las obras porque todo se hace en fábrica en un entorno mucho más controlado, se consume menos energía, hay muchos menos transportes a la obra, con lo cual la huella de carbono de la obra en sí se mejora muchísimo. Tenemos que cambiar la mentalidad de cómo se diseña, tenemos que enseñarle, entre comillas, al promotor cómo debe especificar su producto. El arquitecto tiene que entrar en la fase de diseño hablando ya con el industrial, tiene que ser una manera de trabajar mucho más colaborativa, en contacto directo con las fábricas para saber qué cosas funcionan bien y qué cosas funcionan menos bien y que todo eso desde el principio del proceso esté mucho más integrado. Yo creo que la construcción en estos próximos años, hasta ese 2030, va a evolucionar claramente hacia la industrialización. Estamos en un momento crítico en donde cada día leemos o vemos noticias de falta de mano de obra, la escasez de materiales, el problema del transporte. Esto empuja sin ninguna duda a otra manera de construir.